Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo en casa temas novedosos y muy interesantes. Recuerda, este espacio es una oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Estimados alumnos, recuerda seguir practicando tus habilidades, como el saber escuchar, comprender y expresar tus ideas de manera clara y coherente. Recuerden estar muy atentos a cada actividad propuesta en la sesión, a cada relato, a las diversas preguntas propuestas y sobre todo, nos encantaría escuchar tus opiniones y conclusiones de lo aprendido. Asimismo, podrás compartir con tus familiares más cercanos todo lo aprendido el día de hoy. Estos pueden ser tu papá, tu mamá, hermanos o primos. Recuerda, nuestro propósito es desarrollar tus competencias comunicativas y saber usarlas en cualquier situación de la vida diaria, así como en la escuela, la comunidad o fuera de ella. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa radial. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión lectora del quinto grado de secundaria y tu libro de antología literaria. También debes tener en la mano un cuaderno o un bloc de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Es importante recordar que todas las actividades desarrolladas deberán estar registradas en hojas de papel, así como en un bloc, con el propósito de ir archivándolo en tu portafolio. 4. Ten a la mano también un diccionario para que consultes palabras que tal vez tengas dificultades de entender en su significado. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente y estar siempre en casa. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el propósito de la sesión es explicar la intención del autor considerando el uso de los marcadores textuales y el uso de las diversas estrategias discursivas. ¿Cómo lo lograremos? Lo haremos desarrollando actividades que te van a permitir adecuar y organizar las ideas de forma coherente, considerando la inferencia e interpretación de la información de diversos tipos de textos. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de emplear, expresar y explicar información de diversos tipos de textos. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. A continuación, vas a escuchar el siguiente texto: El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos. Recuerda, esta información pertenece a un texto informativo y es tomado de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y se encuentra en la página 40 de tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora del quinto grado de secundaria. Asimismo, acompañando este texto informativo, encontrarás una infografía para tu análisis. Mientras escuchas la lectura, recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, al autor, el tema planteado, los personajes, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano que se encuentre contigo.
Estimados estudiantes, escucharemos con bastante atención la información que contiene el texto. El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos. El texto dice, el informe explica la naturaleza de los desafíos que enfrentan los sistemas agrícolas y alimentarios en el presente y durante el siglo XXI. Además, proporciona algunas ideas sobre lo que está en juego y lo que se debe hacer. El estudio concluye que la forma habitual de gestionar la agricultura ya no es una opción, sino que hacen falta grandes transformaciones en los sistemas agrícolas, en las economías rurales y en cómo manejamos nuestros recursos naturales. Tomado del libro de comprensión de lectura, cuaderno de trabajo, quinto de secundaria, página 40, Ministerio de Educación. Estimados estudiantes, voy a volver a leer el texto y recuerda estar muy atento. El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos. El texto dice, el informe explica la naturaleza de los desafíos que enfrentan los sistemas agrícolas y alimentarios en el presente y durante todo el siglo XXI. Además, proporciona algunas ideas sobre lo que está en juego y lo que se debe de hacer. El estudio concluye que la forma habitual de gestionar la agricultura ya no es una opción, sino que hacen falta grandes transformaciones en los sistemas agrícolas, en las economías rurales y en cómo manejamos nuestros recursos naturales. Tomado de comprensión de lectura, quinto grado de secundaria, cuaderno de trabajo, página 40, Ministerio de Educación. Ahora que has escuchado el relato, responde a las siguientes preguntas. El texto informativo, el futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos, inicia con las siguientes palabras. El informe explica. ¿Por qué crees que usa esas palabras para dar inicio al texto? Correcto, estimados estudiantes. Estas palabras son consideradas como marcadores textuales. Son elementos lingüísticos que se utilizan entre dos pausas para ligar frases y que éstas puedan comprenderse de una manera más sencilla. Los marcadores textuales se pueden incluir al inicio, al final o durante todo el texto. En el texto informativo hemos escuchado el registro de 3 marcadores textuales. El informe explica, además, y el estudio concluye. ¿Por qué es necesario contar con marcadores textuales dentro de un texto? Claro que sí. La incorporación de los marcadores textuales sirve para aumentar el valor léxico del texto. Gracias a ellos, percibimos el texto como algo coherente y unitario, porque, entre otras cosas, sirve para estructurar el texto y guiar al lector. De ahí la importancia que poseen estos marcadores para conseguir redactar textos de forma correcta. ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor al escribir el texto? Claro que sí, estimados estudiantes. El propósito del autor es dar a conocer los desafíos en los que se encuentra el sistema agrícola. El texto que has escuchado va acompañado de una infografía que encontrarás en la página 41 de tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora. ¿Qué tal les fue, estimados estudiantes? Han contestado muy bien las respuestas. La intención es conocer cuánto sabes sobre los marcadores textuales y por qué su importancia. Estimados estudiantes, luego de responder a las preguntas, podemos darnos cuenta por qué los marcadores textuales son sumamente importantes dentro de un texto. Ahora nos toca ver qué otras características tienen. A continuación, a través de la siguiente actividad, nos permitirá explicar la intención del autor en el texto,
considerando el uso de los marcadores textuales y el uso de diversas estrategias discursivas. Mientras escuchas el relato de la lectura, recuerda estar muy atento a cada palabra, frase y párrafo, a las interrogantes, al tema planteado por el autor, a los personajes, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto informativo. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y responder a las preguntas formuladas al término del relato escuchado. El siguiente texto ha sido extraído de la publicación Promoviendo la higiene en la familia rural, un estudio que da cuenta de la experiencia del proyecto de saneamiento básico de la Sierra Sur, desarrollado en la región Cusco, con el cual se implementó una estrategia de educación sanitaria orientada a mejorar los comportamientos sanitarios de las familias campesinas. El texto dice así: análisis y resultado de la experiencia de educación sanitaria en familia. La experiencia de educación sanitaria en familias campesinas tuvo como resultado que los miembros de la familia mejoren sus hábitos de higiene y el mantenimiento de su servicio de saneamiento. Por otro lado, el modelo cada vez más está siendo asumido por las instituciones públicas, como el Ministerio de Salud y las municipalidades, y algunas entidades privadas, como ONG, con buena perspectiva de sostenibilidad y réplica. La promoción en la educación, dirigida y concertada en las familias, generó una mayor participación de los miembros de la familia. Se constituyó como elemento clave no solo para la práctica de higiene, sino también para el apoyo, vigilancia y control de los compromisos adquiridos por la familia. Este trabajo requiere de una planificación concertada con cada una de ellas. Se desarrolló de preferencia a tempranas horas de la mañana, entre 4:30 am a 7:30 am, antes de sus labores agrícolas. Las acciones masivas como las campañas de salud e higiene, concurso familiar, comunal e institucional saludable, motivaron las prácticas de higiene a nivel personal, especialmente en la población joven, la que evidencia mayor compromiso para el cambio de sus conductas. La participación de los niños tuvo incidencia positiva en el logro de los resultados, pues dinamizaron el proceso, siendo además motivo de admiración y orgullo de sus propios padres. Este potencial en el hogar, que había sido subestimado, fue decisivo en el aprendizaje de las familias. Al concluir la educación, se ha logrado que las familias mejoren sus hábitos de higiene. De 29% con adecuados hábitos antes de la intervención, se incrementó al concluir el proyecto al 76%. Los resultados fueron mejores en familias de comunidades del valle que las de las zonas altas andinas. Estimados estudiantes, muy interesante el texto informativo, ¿verdad? Ahora vamos a analizar la información que has escuchado y anotado del texto. Análisis y resultado de la experiencia de educación sanitaria en familia. Luego podrás dialogar con tus familiares sobre las habilidades desarrolladas en la sesión radial, así como toda la información que has escuchado y recibido. A continuación, vamos a responder las siguientes interrogantes. Debes contar con tu cuaderno de apuntes, tus anotaciones hechas durante la escucha de la lectura. Desarrollamos la actividad. Primera pregunta. Durante el relato se hizo énfasis en las siguientes palabras o grupo de palabras. Como, por otro lado, sino también, además, al concluir. Según la primera actividad desarrollada al inicio de la sesión radial, ¿con qué nombres son conocidos este grupo de palabras? Muy bien, estimados estudiantes. A estas palabras o grupo de palabras se les considera como los marcadores textuales y sirven para conseguir textos más coherentes y agradables para el lector.
también son considerados como unidades lingüísticas y tienen como objetivo conseguir que las oraciones tengan un mayor sentido. Asimismo, proporcionan fuerza y cohesión y garantizan la continuidad del discurso. Gracias a ellos, percibimos el texto como algo coherente y unitario, porque entre otras cosas, sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Suelen ocupar las posiciones más importantes del texto. De esta manera, el lector puede distinguirlos de un vistazo, incluso antes de empezar a leer, y hacerse así una idea de la organización del texto. Segunda pregunta. Si los marcadores textuales tienen como objetivo conseguir que las oraciones tengan un mayor sentido, entonces, ¿qué función cumplen dentro del texto? Repito la pregunta. Si los marcadores textuales tienen como objetivo conseguir que las oraciones tengan un mayor sentido, entonces, ¿qué función cumplen dentro del texto? Claro que sí, correcto. Entre sus funciones cabe destacar que marcan los puntos más importantes del discurso, hacen visibles las relaciones estructurales del contenido, favorecen la localización de la información, proporcionan fuerza y cohesión y garantizan en todo momento la continuidad del discurso. Un correcto uso nos permite ser claros en nuestra posición y a que el lector comprenda mejor todo aquello que queremos comunicar. Pregunta 3. Durante el relato del texto se escuchó el siguiente párrafo. La experiencia de educación sanitaria en familias campesinas tuvo como resultado que los miembros de las familias mejoren sus hábitos de higiene y el mantenimiento de sus servicios de saneamiento. Por otro lado, el modelo cada vez más está siendo asumido por las instituciones públicas, como el Ministerio de Salud y la municipalidad. En este párrafo del texto aparecen dos marcadores textuales, como y por otro lado. ¿A qué tipo pertenecen y cuál es su función? Muy bien. El marcador textual, como, su función es indicar la causa. Es por eso el párrafo indica que la causa de la experiencia sanitaria fue que los miembros de la familia mejoren sus hábitos de higiene y el mantenimiento de sus servicios sanitarios. El marcador textual, por otro lado, su función es iniciar un nuevo tema. Es por eso el enunciado hace referencia a una nueva idea y hace mención que el modelo cada vez más lo está asumiendo las instituciones públicas. Pregunta 4. Según el texto escuchado, ¿cuántos tipos de marcadores textuales existen? Exacto. Existe una variedad de tipos, pero las más conocidas son marcadores textuales para iniciar un tema o un texto, marcadores textuales para iniciar un orden, marcadores textuales para incidir o demostrar algo, marcadores textuales para continuar sobre el mismo tema, marcadores textuales para ejemplificar, marcadores textuales para mostrar oposición, marcadores textuales para expresar una opinión y marcadores textuales para finalizar un texto. Pregunta 5. En el texto Análisis y resultado de la experiencia de educación en familia aparecen los siguientes marcadores textuales, como, por otro lado, sino también, además, al concluir. ¿Qué te parece si lo clasificamos según su tipo? Muy bien. Para realizar esta actividad, vas a elaborar un cuadro con 5 columnas y 2 filas.
En la parte superior de la primera columna, coloca la siguiente clasificación. Indica causa, que corresponde al marcador textual como. Siguiente columna, colocarás indica una nueva idea, que corresponde al marcador textual por otro lado. Siguiente columna, colocarás indica orden, que corresponde al marcador textual además. En la siguiente columna colocarás indica finalización, que corresponde al marcador textual concluir. Y en la última columna colocarás indica adición, que corresponde al marcador textual, si no, también. Muy bien, estimados alumnos, lo han hecho muy bien. Una vez más, se pudo concluir las actividades propuestas y se pudieron responder a todas las preguntas que fueron formuladas. Te diste cuenta de que al desarrollar las preguntas salieron unos términos nuevos, como cohesión, ONG, marcadores textuales. Claro que sí, esos son nuevos conocimientos los que vamos a agregar a nuestro vocabulario y utilizarlo cuando pases a construir tu propio texto informativo, en donde incorporarás los marcadores textuales. Ahora, para terminar la sesión radial, estimados estudiantes, vamos a construir junto a tu familia un texto informativo, en donde se den pautas para tener un buen cuidado de nuestra salud. ¿Recuerdas el texto que fue narrado? Análisis y resultado de la experiencia de educación en familia. Exacto, pues ahí nos informaban cómo en las comunidades de la región Cusco se habían organizado para mejorar sus hábitos de higiene y el mantenimiento de sus servicios de saneamiento. Organiza con tu familia una propuesta para prevenir el COVID-19 y de esa forma cuidar nuestra salud. Debes sustentar en tu texto la manera como estás organizándote en familia para prevenir y cuidar nuestra salud. No olvides incorporar dentro de tu texto lo aprendido hoy, los marcadores textuales. Recuerda su función: proporcionar fuerza y cohesión y garantizar en todo momento la continuidad del discurso. Un correcto uso nos permite ser claros en nuestra posición, ya que el lector comprenda mejor todo aquello que queremos comunicar. Estimados alumnos, con esta propuesta estamos rumbo a construir tu puesta en común de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad de contagio del COVID-19 para organizarse en la implementación de medidas de prevención, la misma que será nuestro producto final del mes. Sigamos adelante, sí podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Exprésala de manera oral a tus familiares, lo trabajado durante la sesión radial, y comparte tu texto construido sobre la propuesta para prevenir el COVID-19, ahora incorporando los marcadores textuales. Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Recuerda, estimados alumnos del quinto grado, deben leer el texto Discurso de Santiago Manuín Valera, líder indígena Aguajún y miembro del Consejo Aguajún Huampis, pronunciado el 10 de diciembre de 2014, a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por CNDDHH 11. Se encuentra en su cuaderno de trabajo, página 42 al 44, y podrás resolver las actividades de la página 45 y 46. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje,
Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dáselo con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano, que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.